is being recorded. Alguien llegó con el micrófono. Entonces, un minutito más. La próxima semana a clases normales, a presenciales, yo creo que no. No, el resguardo de la salud de todos nosotros depende de que nosotros nos quedemos en la casa y evitemos la mayor posibilidad de contagio. Y de hecho nosotros como jóvenes, me sumo a la juventud, somos un vector de contagio muy grande, entonces lo más probable es que nos tenemos que quedar sí o sí en las casas, así que no creo que volvamos a clase por lo menos en un mes, así que hay que acostumbrarse a ser ermitaño un poco. Ya. Chiquillos, si es que indicaciones antes de partir, chequeen que su micrófono esté en silencio. Si alguno quiere hablar, puede levantar la manito o escribir en el chat, ¿sí? Si es que alguno se le ve negro, si es que alguno tiene un problema de audio, no se desespere, no se preocupe, la clase está siendo grabada, así que en cualquier momento esta se puede subir a YouTube y no van a tener problemas, ¿sí? ¿Ya? Así que cualquier dificultad que vayan teniendo con el programa en sí, no se desesperen, esto va a estar grabado y cualquier duda que tenga está el correo y a nosotros nos pueden preguntar, ¿sí? ¿Qué otra cosa antes de empezar? Chequen que cuando vayan entrando a la clase, su micrófono esté apagado. Si quieren hacer alguna intervención por el chat, ojalá de a uno, de a poco, y o si no, levantar la mano para que yo les dé el inicio de la sesión, ¿sí? O sea, el inicio del micrófono y que puedan hablar. Ya, entonces, vamos a comenzar. Si es que alguien no se acuerda de mi nombre es Claudia Leiva, soy una de sus auxiliares, vamos a estar rotando, lo más probable es que la próxima semana les toque con alguien diferente, pero eso va todo con la señal de conocerlo y saber quiénes son, ¿sí? Y bueno, vamos, en el día de hoy, el objetivo de la clase va a ser repasar un poco lo que se vio en el sábado en la clase de matemáticas. Entonces, vamos a repasar lo que son los conjuntos numéricos y recta numérica. Vamos a hacer algunos ejercicios por los que les voy a pedir que saquen su cuaderno y su lápiz. En algún momento de la vida van a tener que encender la cámara y mostrar que están haciendo los ejercicios, ¿ya? Y vamos a resolver algunas dudas, ¿sí? Si es que les quedó dudas de la clase del sábado. Vamos a tener momentos para eso. Entonces, cosa muy importante, recordar que no se permite el uso del celular en la clase, calculadora o redes sociales, a menos que el auxiliar a cargo estime lo contrario, ¿sí? Muy importante para que no entorpezcamos el proceso de aprendizaje, ¿ya? Bueno, entonces, conjuntos numéricos. Chiquillos, yo soy muy buena para preguntar y me cuesta mucho no ver qué están haciendo en estos momentos, pero ¿qué fue lo que les quedó de los conjuntos numéricos? Si es que pueden responder un poco en el chat, ¿cuántos conjuntos numéricos conocen? Los naturales, muy bien. Después de los naturales, los reales, muy bien. Y antes de los reales, ¿cuáles teníamos? Los enteros, los cardinales. Excelente. Ya. Imaginarios, irracionales, los racionales. Excelente, muy bien. Entonces, los conjuntos numéricos son una forma de ordenar los números, ¿sí? Entonces, cómo los vamos a ir ordenando? Tenemos, en primer lugar, los números naturales, que son los números que parten desde el 1, 2, 3 y así hasta el infinito. Los números cardinales, que a diferencia de los números naturales, incluyen el cero. Los números enteros, que los números enteros son aquellos que no tienen como divisiones, por decirlo así, no son números decimales. Los números racionales, que se puede explicar como las fracciones, los números irracionales, los números reales y los números complejos. Entonces, ¿cuáles son los números
naturales. Los números naturales habíamos visto que son aquellos que parten desde el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿sí? Algo muy sencillo. Los cardinales, a diferencia de los naturales, la única es que incluyen el cero, ¿sí? El cerito ahí está incluido. Los números enteros no se pueden dividir, ¿cierto? Eso ya lo tenemos bastante claro. Son los que parten con los números negativos y posteriormente con los números positivos. Los racionales son los números tales que se pueden escribir como fracción, ¿sí? Donde A y B son números enteros y B es distinto de cero. ¿Por qué es muy importante que B sea distinto de cero? Porque si no, se nos indefine y no es en sí un número, ¿ya? Más adelante vamos a ver un poco por qué en las cosas no se puede dividir por cero, pero no se preocupen, eso queda más para adelante, pero por ahora el denominador no puede ser cero, o sea, ustedes no pueden dividir por cero. Cuando alguien les diga a ustedes como, oye, ¿valí menos que dividir por cero? Enoje. Y por ahora, vamos a seguir con los irracionales. Los irracionales son aquellos números que no se pueden escribir como fracción, ¿sí? Eso no sé si lo más probable es que lo hayan visto en la clase del sábado, y son aquellos números que son infinitamente periódicos, ¿sí? Como por ejemplo el número pi, como por ejemplo la raíz negativa o positiva del menos de 3 o la raíz positiva o negativa de 2, ¿sí? ¿Hasta ahora vamos bien? Ya, genial. ¿Se ha entendido entonces? Las raíces exactas, si es que, por ejemplo, tenemos, no sé, la raíz de 25, que la raíz de 25, en este caso, voy a escribir acá, raíz de 25, ¿a cuánto es igual? Eso es igual a 5, ¿cierto? El 5 pertenece a un número entero, ¿sí? Entonces, de cierta forma no es un número irracional, porque los números irracionales son infinitamente periódicos, ¿sí? Es un número racional en este caso, pero el mínimo conjunto en donde los podemos clasificar es en los números enteros, ¿sí? Ahora, voy a borrar un poco acá, para que no se... Ya, listo. Se fue. Ya, entonces, posteriormente de los números irracionales, ya tenemos aquí, con esto ya tenemos una gran parte de los números que conocemos, ¿sí? Con los números naturales, cardinales, enteros, racionales e irracionales. Entonces, ahora, ¿cuál es el conjunto grande que une a estos números? Son los reales, ¿sí? Los reales unen el conjunto de los números racionales y los irracionales, ¿sí? Y por otro lado, sabemos que todo número que no es real es imaginario, ¿sí? Los imaginarios, no sé si los habrán visto en el colegio, son números que no se pueden definir en el plano cartesiano como un número real, ¿sí? ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Lo importante es que ustedes tengan el conocimiento de que existen números que tienen un trato especial. Exactamente, son raíces negativas. Por ejemplo, la raíz de -1, la raíz cuadrada de -1, yo la puedo sacar. Existe un número que multiplicado dos veces me dé -1, o sea, ¿sí? Esa es el razonamiento, no, ¿cierto? Entonces, ahí entramos a otros conjuntos numéricos que son los imaginarios, ¿sí? Y ahora, los números complejos son todos los números que existen, ¿sí? Estos unen a los reales y a los imaginarios. Ahora, ¿cómo podemos ordenar? Bueno, ahí se ve bueno, este esquema
les va como a ordenar un poco la cabeza. Entonces tenemos que estar los naturales, los cardinales, los enteros, los racionales, los irracionales y los reales que unen estos dos grandes conjuntos, los imaginarios por un lado y los complejos por otro lado. ¿Sí? Entonces, preguntas rápidas. Por ejemplo, un número entero. O no, ya, digamos, un número, sí, no sé, el -3. Supongamos, ¿es un número racional? ¿El -3? Sí, exactamente. El -3 es un número racional. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el -3 pertenece al conjunto de números enteros negativos, pero el conjunto de números enteros negativos pertenece al conjunto de los racionales, por lo tanto es un número racional, ¿sí? Exactamente, el -3 se puede escribir como fracción. Excelente. Creo que a alguien se le encendió el audio para que se quede. Entonces, ahora, la recta numérica. La recta numérica va a ser un mecanismo que nos va a ayudar a ordenarnos gráficamente cómo poder plantear estos números, ¿sí? Vamos a tener que al lado el cero, por decirlo así, es el ombligo del mundo, y este nos va a ayudar a diferenciar o a ordenarnos cuáles números son los positivos y cuáles números negativos. ¿A alguien se le encendió el micrófono? Para que lo... ya me di cuenta que... Catalina Rojas parece que tiene el micrófono encendido. ¿Para qué? Ya, ahora sí. Listo. Entonces, la recta numérica es un gráfico unidimensional de una línea en la que los números reales son mostrados como puntos, ¿sí? ¿Y cómo saber si un número es mayor al otro? Sabemos que hacia la derecha, siempre va a ir aumentando la cantidad, va a ser un número mayor. Por lo tanto, los números positivos, cuando más alejados del cero están, mayores son, y los números negativos, mientras más cerca del cero están, son números mayores. Es decir, si yo quiero hacer una comparación, por ejemplo, entre el -3 y el -4, yo sé que el -4 es menor porque está más alejado del cero. ¿Sí? Bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, oh, ups, ya, teniendo eso en cuenta, vamos a hacer algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a resolver en conjunto los siguientes ejercicios. Entonces dice, resuelva la multiplicación de -2 por 2 por 2 -2 por 2, ya. Así sucesivamente. ¿Eso cuánto les da? Eh, Vamos a esperar un poco a que lo resuelvan. Vayan anotando, voy a dar unos 5 minutos para resolver esto. Son ejercicios fáciles, así que 5 minutos y vamos a ir respondiendo en el chat. ¿Ya? Por favor, así que calmados, calmados. Vamos, 5 minutos y respondemos en el chat. Vayan con su cuaderno y su lápiz. Recuerden utilizarlos, no los dejen botados. Ya. Creo que primero todos lo resolvieron. Bueno, es simple la manera de resolver este ejercicio. Simplemente tenemos que ir multiplicando -2 por 2, que sería
menos 4. Menos 4 por 2 es menos 8. Menos 8, hasta aquí vamos con el menos 8. Menos 8 por 2, por menos 2 sería 16. Y 16 por menos 2 sería igual a menos 32. ¿Sí? Veo que varios llegaron a eso, así que está muy bien. Ahora, el segundo ejemplo. Si z es igual a menos 5, ¿a cuánto equivale la operación que sale ahí? El resultado de la operación se hace reemplazando el valor de z en, en cada expresión donde se necesite z. Uy, se mueve. Ya. Entonces, resolvemos. Sería 2 por menos 5 más menos 5 menos por menos más, así que menos 5. ¿Todo bien ahí? ¿Todo bien hasta ahí? Entonces, 2 por menos 5 nos da menos 10, más menos 5 menos 5, menos 10. Por lo tanto, el resultado es igual a menos 20. Excelente. Vayan haciendo los ejercicios. Ahora, vamos por el tercero. Vamos por el tercer ejercicio. Nos preguntan, ¿a qué conjunto José Luis, a dónde se perdió? ¿Alguno tiene alguna duda con estos dos ejercicios primeros? José Luis. En el segundo. En el segundo, lo que hicimos fue reemplazar el valor de z, que z vale menos 5, en cada una de estas expresiones, ¿sí? Por lo tanto, nosotros reemplazamos y lo que tenemos que resolver es lo siguiente. Decimos 2 por menos 5 más menos 5 menos menos 5. Entonces, de esa expresión la resolvemos y el resultado nos da menos 20, ¿sí? Eso es lo que tienes que resolver. Ahora, pasemos al tercer ejemplo. El tercer ejemplo multiplicamos 0,06 por 0,4 partido en 24. Entonces, multiplicamos 0,06 por 0,4. Qué complicado de escribir aquí, pero ¿eso a cuánto es igual? ¿Alguien lo hizo? A 0,024. Muy bien. Es simplemente resolver esta multiplicación. De esta multiplicación nos va a dar este resultado y luego lo vamos a dividir por 24. ¿Sí? 0,024 dividido 24, ¿cuánto nos da? Resolvemos. ¿Cómo vamos a resolver? Decimos, el 24 cabe en el 0, cabe en el 0, vamos a ¿cómo se dice? A juntar las comas, entonces nos vamos a 0,
coma, ponemos esto acá. ¿Cabe en el 200, en el 24? No. Entonces, vamos resolviendo y nos va a dar 0,01. Espera, esperemos un chiquitito. Ya. ¿A alguien le gustaría resolver esta división? Chicos, ¿alguno que está ahí? Bueno, chiquillos, a mí lo que me resulta bien cuando yo tengo que dividir, por ejemplo, 0,024, que es el resultado, 0,024 dividido en 24, a mí lo que me resulta bien es traspasarlo a fracciones, ¿sí? Si es que alguien, si es que alguien no se complica mucho con los decimales, yo lo traspaso a fracciones, haciendo, uy, haciendo espera un poquito que esto, haciendo en este caso 24 partido por dividido en 24, ¿sí? Entonces, de acá vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que cuando dividimos, quedaría así. Y eso va a ser igual a 0,001, ¿sí? No alcanzo a notar, pero es 0,01, ¿sí? Ahora, pasemos al cuarto ejemplo. Ordenen en la recta numérica los siguientes números. Tenemos el -4, el -4,5, el 128, la raíz de 25 y la raíz negativa de 100. 1/8 y 12,3535. Ahora, ¿cómo lo ordenamos en la recta numérica? Vemos cuál es el más negativo y así vamos ordenando hasta pasar por el 0 y posteriormente hasta el número mayor, ¿ya? La magia del Internet nos ayuda a hacer estas cosas rápidas y si usted les voy a dar un minuto para que lo resuelvan. Cristel, sí, una pregunta. Puedes preguntar. Sí, te voy a dar entonces la respuesta de la. Sí, la respuesta de la 3 es un número racional. Excelente, sí, me había faltado esa parte. Es un número racional. Entonces, vamos a pasar a las respuestas para que ustedes analicen si es que están bien o no. Y vamos a tener eso. Entonces teníamos que el primero es un número, es -32, la segunda es -20, la tercera es 0,01 al conjunto de los racionales. Gracias por la acotación, Cristel. Y el orden de la recta numérica sería la raíz negativa de 100, que en este caso es -10, posteriormente el -4,5, un octavo, que un octavo equivale a 0,125, posteriormente 12,3535
Y por último, el 128, que es la más alejada. Sí. La raíz de 5, muy bien, 5 iría entre 1/8 y el 12,35, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría -10, -4,5, 1/8, la raíz de 25, 12,35 y 128, ¿sí? Ahí muy bien, gracias a los que se dieron cuenta, excelente la acotación, ¿sí? Nos faltaba un numerito, para que ustedes la anoten bien en sus cuadernos. Entonces ahora vamos a hacer una actividad. Voy a leer las instrucciones. ¿Qué deben hacer? Desarrollar los ejercicios. Si tienen dudas, pueden preguntar en el chat del curso indicando la pregunta y la duda en específico, o también pueden levantar la mano. Si levantan la mano, yo les voy a dar, les voy a encender su audio para que ustedes digan la pregunta en voz alta. ¿En cuánto tiempo? Tienen exactamente 25 minutos para resolver los ejercicios. Tiempo justo y necesario para explotar en conocimiento. Por eso no se distraiga, disfrute del saber. ¿Estará bien lo que hacemos? Pasado el tiempo, revisaremos los ejercicios en conjunto, ¿sí? Y vamos a conocer, así que vamos a solicitar a algunos de ustedes, por favor, no tengan vergüenza, que enciendan la cámara a mostrar su cuaderno y explicar cómo resolvieron algunos de los ejercicios más difíciles, ¿sí? Después, pasado el tiempo, voy a preguntar cuáles son los que más les costaron y para hacer un pequeño sondeo y ver en cuál les tiene más dificultad. Para ello, entonces, cuando ustedes muestren su cuaderno, tienen que indicar su nombre, ¿sí? Lo que les gusta hacer durante la cuarentena, ¿ya? Y si de verdad tengo mal en la cámara, no te preocupes, entonces vamos a escucharte, ¿sí? Araceli, si tienes mal en la cámara, no te preocupes, vamos a escucharte igual, ¿sí? Hasta ahora, chiquillos, ¿tienen alguna duda? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo bien entonces? Excelente, yeah, dice Franco. Sí, yes, yes. ¿Tiene una carita triste o es mi idea? Sí. ¿Por qué carita triste? Cualquier cosa se puede hacer, iniciar, cualquier cosa, Karina es nuestra tutora a cargo, le pueden también hacer un chat privado a ella y preguntarle, ¿sí? Entonces, vamos con la actividad. Chicos, tienen exactamente 6 minutos para la primera tanda de ejercicios. Entonces, siendo las 2:28, a las 2:34 tenemos que resolverlos, tenemos que tener listos estos ejercicios, ¿sí? Así que ahora me voy a callar, me voy a silenciar para que ustedes se concentren. Clau, te silenciaste. Ahora sí, ya. Em, en las preguntas que son de verdadero y falso, pueden escribir un pequeño razonamiento, pero tampoco está bien. Son conocimientos adquiridos, así que no es necesario un mayor desarrollo, pero los que son ya más como ejercicio, así escrito, ojalá que muestren su desarrollo, ¿sí? Ya, entonces, quedan exactamente ahora 4 minutos y me callo para
2 minutos. Chicos, va quedando 1 minuto. Por si acaso, no es necesario que anoten las preguntas, porque esto después, lo importante es que desarrollen los ejercicios, ¿sí? Esto después se les va a subir, así que no tengan preocupación por eso, ¿sí? Si es que no alcanzan a anotar cada alternativa ni nada, ¿ya? ¿Cómo van con el tiempo? ¿Pudieron resolverlos todos? Entonces vamos a dar, no todos lo han podido hacer, así que vamos a dar 2 minutos más, ¿ya? 2 minutos, hasta las 2:36, ¿sí? Cualquier duda, no se preocupe, las vamos a revisar al final, ¿sí? Lo importante es que vayan aplicando los contenidos. ¿Cómo sí, pero no, Araceli? No entiendo eso. Ah, no, pero tranquilos, no se preocupen. Si tienen dudas, los resolvemos al final. Ya, chiquillos, terminó el tiempo. Si no alcanzaron a hacer alguna pregunta, no se preocupen, las vamos a revisar al final. Ahora van a resolver estos otros ejercicios. Tienen aquí, tienen 20 minutos. ¿Sí? Si se dan cuenta, nos hemos demorado un poco más ¿cómo se dice? En resolver, en hacer la clase. Obviamente tenemos algunos intertantos, pero después les voy a hacer una pregunta acerca de cuál fue el ejercicio que más les costó, ¿sí? Los últimos 5 minutos de la clase. Y para resolverla como en mi cuaderno y que ustedes puedan tener resultados, ¿sí? Por si acaso, la respuesta igual se las voy a dar, ¿ya? Lo importante es que ustedes resuelvan los ejercicios.
¿A qué nos referimos con el mínimo conjunto numérico? Por ejemplo, cuando nosotros hicimos delante, yo les pregunté ¿a qué conjunto numérico pertenecía el -3? Todos me dijeron, ya, primero, es un número real, sí, pero también es un número racional y también es un número entero, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mínimo conjunto al que pertenece el -3 en este caso? ¿A cuál es al mínimo que podíamos clasificarlo? A los números enteros, exactamente. Entonces, a eso es lo que se refiere. ¿Cuál es el mínimo conjunto al que pertenece? Por ejemplo, si yo les pregunto el número pi, por ejemplo, ¿cuál es el mínimo conjunto al que pertenece? A los irracionales. ¿Sí? Es un número real, lo sabemos, pero el mínimo conjunto al que pertenece es a los irracionales. ¿Se entiende? Ya. Cualquier duda la escriben en el chat. ¿Sí? Ya. ¿Qué significa el asterisco? No piensen mal. No, cuando nos referimos a que se define la siguiente operación a asterisco b, en este caso, significa de que tú tienes que reemplazar, ¿sí? El valor de a, en este caso, como si fuera el -3 y el valor de b como si fuera el 2. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos? El asterisco no es que sea una operación matemática así establecida, sino que lo que significa es que nosotros tenemos que seguir la estructura de esta operación, ¿sí? En este caso, les voy a ayudar un poco a resolver el ejercicio, ¿sí? Pero es para que ustedes entiendan. Entonces, dice, se define la operación A asterisco B igual a -3B menos 2A. ¿Cuál es el valor de -3 asterisco 2? Entonces, lo que yo voy a asumir es que -3 es el valor de A y 2 es el valor de B. Entonces, posteriormente, lo único que yo tendría que hacer es reemplazar estos dos valores en donde corresponde. En este caso, donde sale una B, lo reemplazo por un 2, y donde sale una A, lo reemplazo por el valor de -3. ¿Se entiende ahora? El proceder de la operación, ¿sí? Estas son notaciones matemáticas, ¿sí? Lo vamos a ir desarrollando a lo largo de las clases y lo importante es que ustedes reemplacen estos valores y empiecen a jugar un poco, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguna otra duda con algún otro ejercicio?
Van quedando 15 minutos, pero si es que terminan todos antes, me avisan y así podemos terminar la clase con más tranquilidad, ¿sí? Quiero una fracción impropia. Ya. Aquí pregunta el Benjamín Ramírez. Hola, Benjamín. Ya. La fracción impropia se define como cuando el numerador. Espera. La pregunta 11 es 2 tercios. Sí, es 2 tercios. Es 1/2 más 2 tercios más 5. Nosotros sabemos que una fracción está compuesta por el numerador y el denominador, ¿cierto? Entonces, el A en este caso sería el numerador, el B sería el denominador, ¿sí? Una fracción propia se define el numerador, poner una I, como de impropia, cuando el numerador es mayor que el denominador. Una fracción propia se define cuando el numerador es menor que el denominador. Ejemplo, fracción impropia. 5 tercios. Me quedó feísima. 5 tercios. Ejemplos, fracción propia. 3 cuartos. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué se hace en la pregunta 12? ¿Es un verdadero o falso? Exactamente, sí. A medida que se va avanzando, es un verdadero o falso. Sí. Aquí voy a anotar. ¿Verdadero o falso? Ahí. ¿Alguna otra duda? Van quedando 10 minutos, ¿sí? Igual veo que han avanzado súper bien. Los felicito por eso. Que están muy participativos. También los felicito por eso. Bacán. Me alegra mucho el corazón. María Belén, sí, te leo. La 7 y la 8. ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Cuál es el mínimo conjunto numérico al que pertenece la expresión? Ya. Cuando nos referimos al mínimo conjunto numérico, es que tú, del resultado de la expresión, por ejemplo, si yo te hubiera puesto 2 por 3, ¿sí? Supongamos que eso es lo que tú tenías que resolver, 2 por 3, ¿sí? 2 por 3 es igual a 6. Y yo te estoy preguntando, ¿cuál es el mínimo conjunto numérico al que pertenece 6? Yo sé que el 6 es un número real, ¿sí? Es un número real. Es un número racional.
porque, porque yo lo puedo escribir como fracción. También sé que el 6 es un número entero, ¿sí? Un número entero positivo. Y también sé que el 6 es un número que es natural, ¿cierto? Y que es también un número que es cardinal. Las tiene todas el 6, ¿sí? Pero yo te pregunto, ¿cuál es el mínimo conjunto? O sea, ¿cuál es el conjunto más chiquitito al que pertenece el 6? Entonces, de ahí tú me respondes, sí, yo sé que los reales incluyen a todos estos números. Los racionales incluyen solamente a los números enteros, naturales y cardinales. Los números enteros incluyen a los naturales y los cardinales, pero también incluyen a los números negativos. Y los naturales solamente incluyen a los positivos. Entonces, si te das cuenta, cada vez se está haciendo un conjunto más chiquitito de pertenencia. Entonces, a lo que va la pregunta es, el 6, ¿a cuál es el conjunto más chiquitito al que pertenece? En este caso, yo sé que el 6, el conjunto más chico, es a los naturales. A eso va la pregunta, ¿se entiende? ¿Se entendió, María Belén? Ahora, en la 14 dice, dice menos 8, ¿verdad? Sí, dice z menos 8. Z menos 8. Se enredó en la 13. El antecesor de n más 5 es 8. ¿Cuál es el sucesor de n? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el antecesor de un número? ¿Cómo sabemos cuál es el antecesor? El antecesor, nosotros sabemos que es n menos 1. Voy a poner otra letra para que no se confundan, ¿sí? Borrar mi anotación. Ahí. Voy a poner otra letra. Nosotros sabemos que el antecesor de un número se escribe como z menos 1, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo quiero saber el antecesor de 2, por ejemplo, yo sé que es 1, el sucesor de 2 es 3, ¿sí? Algo muy sencillo. Entonces, si me dicen el antecesor de n más 8, entonces lo que yo tengo que hacer es, espérame un poquito que se me chispoteó y ahí, ahora sí. Entonces, si el antecesor de n más 8 es 8, entonces, n más 8 yo lo voy a tomar como si fuera un número como tal, ¿sí? Entonces, n n más 5, ¿sí? N más 5 es mi número, ¿sí? ¿Cómo voy a saber cuál es el antecesor de ese número? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Restarle 1, ¿cierto? Entonces, tengo que n más 5, que es mi número, y yo le resto 1, tengo el antecesor, ¿sí? Entonces, el antecesor de n más 5, que es la expresión que acabo de escribirles, es igual a 8, ¿sí? De acá yo puedo obtener el valor de n, por supuesto, puedo obtener el valor de n. ¿Cómo lo resuelvo? N más 5 menos 1 sería igual a n más 4 a 8. De acá yo puedo saber que n es igual a 4, ¿sí? Acá, para los que van un poco más, es que no cacharon, n más 4 es igual a 8, resto 4, me da que n es igual a 4. Por lo tanto, la pregunta que me están haciendo es, ¿cuál es el sucesor de n? Como ya conozco el valor de n, digo, ¿cuál es el sucesor de n en este caso? Si lo pueden escribir en el chat. 5, ¿sí? Así se resuelve el ejercicio, ¿sí? Lo resolví porque puede ser un poco más complicado, ¿ya? Pero esa es la lógica, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Alguno tiene alguna duda?
Aún me pierdo con la 7 al resolverla. Ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice, la 7. ¿Cuál es el mínimo conjunto al numérico al que pertenece el resultado de la expresión 0,75 menos 0,3 por 6? Entonces, lo primero que tenemos que resolver es 0,75 menos 0,3, ¿sí? Restando me va a dar esto igual a 0,45, ¿cierto? Sí, se puede ir al baño. 0,75. Si yo no multiplico esto por 6, me va a dar. Ah, perdón. Se me chispoteó. Ahora sí. Por si acaso, la número 14 me habían dicho como si es el doble del sucesor, si dice el doble del sucesor es más 2. No, no es más 2. Recuerda que tú tienes tiene que ser el doble del número completo al que tú estás trabajando, ¿sí? Ahí lo voy a explicar posteriormente, sí. Entonces, vamos. Dice, primero resolvemos esta partecita de acá, ¿sí? Esta partecita de acá va a ser igual a cualquier cosa. Karina también está resolviendo dudas, ¿sí? Sería 2 menos 1 partido en 4, ¿sí? Eso va a ser igual a mínimo común múltiplo 4. Aquí suponemos un 1. 1 en el 4 cabe 4 veces, por 2 es igual a 8. 8 menos 1, eso me da igual a 7. Ay, 7 cuartos, ¿sí? ¿Todos bien hasta ahí? Ya, entonces, eso me da 7 cuartos. Entonces lo que voy a tener va a ser 1 menos 1 partido por 7 cuartos, ¿sí? Esto va a ser igual a 1 menos 4 séptimos. Se da vuelta, ¿cierto? ¿Sí? Eso va a ser igual a mínimo común múltiplo 7. 1 en el 7, 7 por 1, 7. Menos 7 en el 7, 1 menos 4. Entonces, el resultado va a ser igual a 3 séptimos, ¿sí? Entonces, lo que yo te estoy preguntando ahora, ¿cuál es el mínimo conjunto numérico al que pertenece el resultado de la expresión 3 séptimos? 3 séptimos yo sé que es una fracción propia, ¿sí? Además, yo sé que es un número real, ¿sí? Es un número racional, se puede escribir como fracción, pero pregunta, ¿es un número entero el 3 séptimos? No, no es un número entero, ¿sí? Esto representa un número decimal, ¿sí? Y como representa un número decimal al mínimo conjunto al cual lo puedo clasificar, es un número racional, ¿sí? ¿Se entendió? Ya, genial. Chiquillos, ya terminó el tiempo para resolver. Me interesaría saber cuáles son los ejercicios que más les costaron, que más les costó como para plantearlo. El 14, la 7. Bueno, la siete ya la acabamos de resolver, así que va a estar grabado por si acaso. La 13 y la 14. La 9, la 9, la 7, la 9, 14, 10. Ya. Entonces, chiquillos,
Todas. Ya, chiquillos, no se preocupen. Pueden mandarnos dudas al correo después. La 14 me interesa verla porque es un poco más, ¿cómo se dice? Es un poco más dura de digerirla, ¿sí? Entonces, eh, ¿no te gusta cuando salen letras y números? O yo creo que es la parte más complicada de las matemáticas, pero no se preocupen porque aquí vamos a ¿cómo se dice? A sacarle jugo con eso, así que después lo van a amar. Entonces dice, si el doble del sucesor de z menos 8. Entonces, ¿cuál es mi número? Mi número es el z menos 8. ¿Sí? ¿Sí? Ese es mi número, el z como z menos 8. Entonces me dicen, el sucesor de z menos 8. ¿Cómo voy a escribir el sucesor de z menos 8? Z menos 8. Ese es mi número. Al sucesor, ¿qué es lo que tengo que hacerle? Sumarle 1. ¿Sí? Ya, vamos bien hasta ahí. Entonces, esto me va a dar igual a z menos 7. ¿Ya? Ese es el número que estamos tratando. ¿Sí? Entonces me dice, si el doble del sucesor de z menos 8, entonces ya tengo esta parte de acá, ahora tengo que decir el doble del sucesor de z menos 8, que es z menos 7, es igual a 20. ¿De acá puedo conocer el valor de z? Por supuesto que puedo conocer el valor de z. Así, rápidamente, desarrollen esto bien en sus casas, sus cuadernos. Z va a ser igual a Z va a ser igual a 17. Muy bien. Z va a ser igual a 17. Entonces, ¿cuál es el valor de 3z? 3 por 17 es igual a, voy a hacerlo aquí arriba, 3 por 17 igual a 51. ¿Sí? Entonces, ese es el resultado. ¿Sí? ¿No entienden? Chiquillos, si no entienden, no se preocupen, porque ahora vamos ya está a punto de terminar la clase. Voy a darles algunos recordatorios y vamos a volver al número 14, ¿sí? Miren, aquí les voy a anotar aquí les voy a dar la respuesta. No se preocupen, si es que no entendieron, al tiro voy a dar una breve explicación cortita para eso. Saquen un pantallazo de esto. Voy a pasar para el pantallazo. Saquen un pantallazo de eso y ahí está la respuesta para que practiquen en sus casas. ¿Ya? ¿Listo? Y algunos recordatorios importantes. eh, Algunos recordatorios importantes. Hacer guía de auxiliar. Esa se va a entregar el sábado 28 de marzo. Mandar un mail si tienen duda de los ejercicios de auxiliar. Y no salir de casa y respetar a quienes puedan la cuarentena. ¿Sí? Voy a volver a las respuestas. Ya. Chiquillos, la clase terminó, pero no entren en pánico, no entren en pánico, ¿sí? Eh, el PowerPoint se los voy a mandar, así que no se preocupen si es que no alcanzan a anotar la respuesta. Si tienen una duda ¿cómo se dice? Con alguna pregunta, eh, me pueden mandar un correo. Si les da un resultado distinto, también manden un correo, ¿sí? Y alguien quería dar un aviso. Javier Zúñiga. ¿Qué aviso? ¿Qué aviso? Otra cosa, sí, la clase va a ser online de nuevo. Sí. Sobre el grupo de WhatsApp. Ya, atentos todos porque el grupo de WhatsApp va. Manden sus números, sí, manden sus números, contáctense, háblense, quiéranse mucho. Yo les estoy transmitiendo todo mi amor en estas clases.
Chiquillos, yo lo que les recomiendo hacer es que manden sus números a quienes falten, ¿ya? Alguien si tenga una duda, por favor al correo, no se desespere, haga los ejercicios, ¿sí? No alcanzamos a hacer la dinámica de mostrar el resultado en el cuaderno, pero eso lo podemos hacer para otra clase, ¿sí? Yo creo que el sábado vamos a retomar de nuestros ejercicios para que los vean. Yo no voy a cerrar todavía la reunión para que el administrador del grupo de WhatsApp agregue a los usuarios, ¿sí? Isaac Venegas lo administra, así que háblenle a Isaac. Isaac, voy a dar su número, más 569-4931-9822. Más 569, anótenlo por favor, más 569-4931-9822. Más 569-4931-9822. Entonces, quien falta en el grupo de WhatsApp le habla a Isaac. ¿Ya? Más 569-4931-9822. ¿Ya? Voy a tener que cerrar la reunión, chiquillos, para que estén atentos a sus otras clases. Manden correo si tienes duda. No salgan de la cuarentena, por favor. Cuídense mucho. Y eso, ojalá que les haya gustado la clase. Y bueno, está de más decirle que estamos disponibles para ustedes. ¿Ya? Eso, cuídense mucho. Agreguen a Isaac y háblenle a Isaac para que no esté bien. O sea, para que no se chacre el chat de WhatsApp. Chao, chiquillos, que estén muy bien. Próximamente síganme en mi canal de YouTube, chicos. Los voy a estar esperando a todos. Ya. Chao, chiquillos, que estén bien. Cuídense.